El venezolano Banesco compra Nova Galicia. El grupo prometió aumentar el crédito y no tocar el empleo. ¿Era esta la mejor opción para Galicia? ¿Se respetará la galleguidad del banco? Las respuestas esta noche en la tertulia de Vía V. Bueno, sin duda la noticia de la jornada, noticia histórica, jornada histórica esta en la que, como ya les comentaba al principio del programa, Banesco ha resultado ganador de esa subasta de NCG a la primera y sin posibilidad de segunda vuelta. Ha hecho una oferta que el FROB no ha podido rechazar, cuyos detalles vamos a conocer enseguida. Enseguida, porque antes vamos a hablar de cosas que han pasado en este país, en Galicia, que han pasado en el Parlamento. Seguro que recuerdan esta imagen que tenía dos protagonistas. Uno se llama Xosé Manuel Beiras y el otro se llama Alberto Núñez Feijóo. Señoría... Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor. Bueno, esto sucedía hace unos meses, se convirtió en una imagen que dio la vuelta casi al mundo. Hoy hemos visto una imagen parecida. Uno de los protagonistas coincide, el otro no. Si vostedes non están dispostos ni siquiera a conceder uns segundos para acabar de ler unha iniciativa de parte dispositiva, vostedes non merecen estar nesa Cámara. Moitas gracias. Intervención dos grupos parlamentarios. Silencio. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, chamo a orde. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, sente o chamo a orde por segunda vez. Señor Beiras, tengo una chamada a orde. Bueno, Alejandro Gómez Alonso, y no el presidente de la Xunta, es el diputado del Partido Popular cuyo escaño hoy fue golpeado, digamos así, por Xosé Manuel Beiras en una sesión plenaria, una más especialmente tensa. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Martiño Noriega, muy buena noite. Boa noite. Iván Puentes, buena noite. Boa noite. Xosé Manuel Pérez Bouza, muy buena noite también. Boa noite. Bueno, vamos a ir al Parlamento, enseguida pido opinión de lo que hoy se ha vivido, pero para que vean que no fue el único momento de tensión, vamos a hacer un pequeño recorrido bajo los ojos de Viviana Villaverde de lo que esta mañana se vivía en la Cámara Legislativa gallega. Los argumentarios políticos están de capa caída. Se lleva el debate sobre asuntos cotidianos. Entre auga e a mel, eu me quedo coa mel. Solo falta contactar con el más allá para centrar los asuntos debatidos en pleno. Que tamén nos pidan que poñamos unha vela a Santiago e outra a Virxe de Fátima. Calquer hospital público en Galicia ten a mesma garantía de público que a Catedral de Santiago. Hay quien se desespera y tira de pancarta, aunque hay discursos que conviene escuchar y ver para entender qué está pasando en el Parlamento gallego. A señora Mosquera, que ten unha filla que traballa na consultora Pricewaterhouse. Consultora, señor Silencio, Feijóo, por que a súa favor. vez recomenda Silencio, que se lle adxudique efectivamente Silencio, o por contrato favor. da construcción do Hospital de Vigo a esa empresa na que antes estivo o señor Agustín Hernández. Eso sabe como se chama? Sabe como se chama? Corrupción. Porta xiratoria. Hai deputadas aquí que se poñen na pancarta detrás de Povisa pidendo máis diñeiro público e cando chegan á sala están dicindo a favor da sanidade pública e en contra de Povisa. Este é o seu modelo. Corrupción tamén na Moitas sanidade grazas, e señora Díaz. negocio e saqueo na sanidade pública. É vostede igualmente autora da frase de que o Parlamento non vale para nada, pero vostede ven a cobrar. O único que se privatizou Moitas grazas, aquí presidente. son os escanos de Izquierda Xa non ten Unida. a palabra, Moitas grazas, presidente. señoría. Crispación creciente también en las formas. Bueno, sesión, como decíamos, tensa, con acusaciones muy concretas. En concreto voy a referir a esa de Yolanda Díaz, que tiene que ver con la Consellería de Sanidade, acusación que ya les adelanto que ha sido negada desde esta Consellería en lo que tiene que ver con la hija de Rocío Mosquera. Fran Espiñeira. Pues a mí me parece el mismo esperpento habitual de los últimos meses y que hoy con las grandes noticias que hay yo creo que no merecen ni que perdamos un minuto con ellos porque ellos lo que han ido allí es hacer perder el tiempo a los gallegos que les han prestado atención, ¿no? Yo creo que con la cantidad de problemas que hay
miles de motivos para discutir sin estar dando espectáculos que yo creo que ya lo hacen solo para las cámaras de televisión, porque ya ni siquiera en los periódicos se puede reflejar pues eso, estos postureos y esto, lo de la pancarta y tal. Esto es todo un chiste mal contado para mí. Xosé Manuel? Bueno, eu creo que cada vez nesta legislatura estamos vendo máis espectáculo, pero menos política no Parlamento Galego. Eu creo que o Parlamento Galego é o lugar para facer política, é o lugar para discrepar, por suposto, pero, sobre todo, para presentar iniciativas que lle poidan interesar aos cidadáns deste país. E diso vese moi pouco. Iván? Bueno, a min dame unha pereza infinita poder ver este tipo de cuestións no Parlamento, non? Porque efectivamente creo que si nalgún momento se precisa que o Parlamento seña unha cámara eficaz que lle dé respostas para os nosos cidadáns neste momento, e eu creo que xa de Feijóo e do PP non espero nada, xa sei que ten o Parlamento secuestrado, que ten unha maioría absoluta que desde o primeiro momento o que pretende é baixar o perfil político e pasar o rodillo e non que ali non se debate e non se discuta. O que pasa que creo que actitudes como o novo puñetazo de hoxe e algunha outra cuestión creo que realmente non dan resposta a ningún problema cidadán e que axudan moi pouco a que se valore esa Cámara e a que se valore a política como un xeito de resolver os problemas por parte da cidadanía. María, como ves ti? Para tener el Parlamento secuestrado suele ser objeto de todo tipo de actuaciones propias de secuestradores que no de lo contrario, pero bueno, yo estoy generalmente muy de acuerdo con el señor Espiñeira, pero pocas veces generalmente pero pocas veces tan de acuerdo como hoy, es decir, coincido prácticamente en todo lo que dijo. Y luego, por otra parte, yo me pregunto también si en relación con la intervención de Pérez Bouzas, si realmente algún grupo político, alguna diputada, en algún momento irá al Parlamento con ideas, con iniciativas, con algo de debate y con algo en general que no sea lo que dicen fuentes más infundadas que fundadas en Twitter o redes similares. Es decir, creo que ya el nivel de bajeza y de, bueno, una acusación como, de verdad, la señora Mosquera ha demostrado tener mucho aguante en las últimas semanas, pero hoy, yo en una circunstancia como esa, con un ataque directo a una persona de mi familia que nada tiene que ver con la vida política y vamos, en una esfera absolutamente privada y de la cual probablemente no conocíamos ni su existencia, yo dudo mucho que hubiese sido capaz de controlarlo. O sea, me parece que ya es un nivel de bajeza y de vileza que desde luego cabe en muy pocos sitios, pero en el Parlamento de Galicia menos que en ninguno. Martiño, bajeza, vileza? No, eu creo que nestes momentos esgrima as formas británicas e é complicado nos momentos que estamos a vivir e cas tensións que están a existir e cas políticas que se están a aplicar. E o Parlamento únicamente reflicte a situación que se está a dar. Eu estaba pensando na frase antes que comentábamos, que comentaba aquí o Pérez, da garantía que nos dá Feijóo do carácter público da sanidade, comparando esta co carácter público da Catedral de Compostela. Bueno, esta foi unha das frases... Mañán chegaremos ali e reivindicaremos xa que o presidente da Xunta dixo que a Catedral era garantía dunha sanidade pública. No, a ver, efectivamente foi unha das... No, pero vamos a ver, efectivamente... Pero no fondo non deixa de ser unha utilización do subconsciente bastante curioso, non? É dicir, xestionamos con iniciativa privada e tamén lle deixamos a Catedral, que é patrimonio de todos, na igrexa, entón está ben. Yo me considero como... bueno, era un pouco por sair... Cualquiera de nosotros, es patrimonio nacional, patrimonio histórico, patrimonio ante todo y sobre patrimonio de la Iglesia. Era un pouco por sair e de todas maneiras. A ver, de uno en uno, por favor. Remato unha cuestión, veña, vamos a poñernos constructivos, porque ademais desta situación, a maiores desta situación, sí que a mí me consta, porque coñezo o traballo de xente no Parlamento que tamén se debaten cuestións e tamén hai iniciativas. Quero dicir, non todos son momentos de tensión. Efectivamente, los diputados del Partido Popular, tienes toda a razón del mundo. Non dixen partidarios, si crees nos poñemos partidarios. Conoces gente, yo tamén. Porque eu te podo asegurar que tamén a trivialización, as provocacións, a falta de respeto, teño a vistas moito nas filas do Partido Popular. Que a maiores ten unha responsabilidade, que é a forza política máis votada. Martiño, bastante máis a menudo en outras filas. E que a mí me dá a sensación que a veces utiliza este tipo de cuestións para xerar cortinas de fumo. Bueno, dejadme, a ver, en otras filas. Hoy me espera una noche, o sea, os pido por favor que vamos a ir poco a poco, porque tenemos mucha noche por delante. A mí me gustaría explicar solo espera, que Iván quería decir. Sí, no, quería decir a Martiño simplemente que, por suposto, que no Parlamento se fai política e se traballa e se teñen iniciativas. O problema é que determinadas actitudes, como as que acabamos de ver, contribúen a solapar e a ocultar esas alternativas que deben ser as que deberían ter trascendencia. E sobre a Catedral de Santiago, son unha cuestión que, hombre, a día de hoxe Feijóo xa conseguiu que seña máis barato que te atendan na Catedral de Santiago que nos Sergas, non? Joder, e para eso están os curas, pero...
Que estoy de acuerdo con Iván por primera vez en mucho tiempo. Luego le voy a meter. Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia... Únenos algo más que deportivo. Entonces. Sí, me hace mucha gracia todo el tema este del rodillo, porque yo no conozco a nadie que gobierne que no pase el rodillo, porque para eso están para gobernar. Se llama votos a favor, votos en contra. Es el poder de la democracia. No, cuando gana la derecha, no, es distinto. Cuando gana la derecha se llama rodillo. Cuando gana la izquierda y asociados se llama democracia. Pero en democracia, en los parlamentos, podes perder votacións, pero podes ganar debates. Eu o que lle pido á oposición do Parlamento Galego é que lle gane debates ao Partido Popular. Votacións evidentemente non lle vai a ganar, porque ten maioría e é evidente que non lle vai a ganar votacións, pero por lo menos que lle gane debates. Por exemplo, no noso Concello, e un exemplo tonto, as obras todas do plan da Diputación levan anos sendo pactadas entre todos os grupos da corporación. E son obras públicas. Quero decir que hai moitas maneiras de exercer. De todas maneras, dejadme, para que no nos hagamos aquí el araquiri colectivo, hoy vamos a comprobar que la tensión existe en otras cámaras legislativas. Vamos a hacer un pequeño repaso de cosas que han sucedido en los últimos días. Empezamos por el Europarlamento, ese que se va a renovar el año próximo. Diputado Gottfried Blum. Para que vean que algunos de los discursos de los que consideran que los diputados, los congresistas en general, tienen una serie de privilegios que no deberíamos consentir, y estoy hablando de privilegios fiscales, por ejemplo, escuchen el rapapolvo, el auténtico rapapolvo que les propinó a todos sus compañeros de Cámara este diputado, como les decía, este eurodiputado, insisto en el nombre, Gottfried Blum. Minded actually to quote the great American philosopher Murray Rothbard here, that the state is an institution of theft writ large. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion, the whole Commission and the Commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes like citizens pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe, and here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers, and I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. Bueno, pues como ven, hay discursos contundentes, tan contundentes como el de este hombre, que mete el delito en una cosa que también es objeto de debate aquí, que tiene que ver con las cargas fiscales que corresponden a los diputados y también a los diputados gallegos. Algo que sigue sin ser resuelto, para escándalo de muchos, José Manuel. Bueno, está claro que este tipo de cousas non se justifican nin agora nin en ningún momento, pero quizá ahora, neste momento no que miles e miles de cidadáns están padecendo situacións moi críticas, con máis razón. Eu son dos que defendo, e non quero facer populismo con isto, que os representantes públicos ten que ter un soldo acorde á súa responsabilidade. E pois o que hai que pedirlle, o que temos que pedirlle dende a cidadanía é que respondan a esa responsabilidade, que a exerzan. E se é así, a mí non me parece escandaloso os soldos que neste momento ten os representantes públicos no Parlamento Galego. Ahora, hai que tributar por a totalidade do que se cobra. As dietas é unha cousa, o soldo é outra, pero ten que estar todo perfectamente claro e ser absolutamente transparente. Claro, pero por que non se resolve isto? Porque parece que das poucas cousas na que está de acordo todo o mundo cando entra no Parlamento correspondente. Non se resolve porque non hai interés en resolverlo, porque isto é facilísimo de resolver. Isto non fai falta grandes acordos para resolver algo que calquera cidadán pola rúa se diría como hai que resolver, pero non hai interés en resolverlo. E isto é o que non se pode permitir porque a cidadanía está pasando un momento moi complicado e non estamos dispostos, ou non está disposta a cidadanía a aguantar este tipo de situacións. Fran, decía Gottfried Blum, os van a colgar y tendrán razón. Solo hay que ver los partidos que están en auge en todas las encuestas, ¿no? Entre la derecha xenófoba, los antieuropeístas, los que piden que se eliminen toda clase de privilegios y todas estas cosas, Gottfried Blum es uno de los históricos ingleses antiparlamento. Son, creo que en el último... Euroescépticos, que llaman.
Sí, bueno, ellos tienen una alianza que se llama Anti-Europa, además, ya, en la que han constituido allí con varios partidos. Y aquí acaba de decir lo que estaba explicando bien, yo creo que ahora Pérez Bouza, ¿no? que al final ellos están diciendo una cosa, que todo el mundo tiene que pagar los impuestos, no sé qué del techo fiscal, el otro tal, y luego resulta que los primeros que infringen todas las normativas que ellos mismos imponen al resto de los europeos son los diputados, con esa isla mágica allí que me recuerda mucho a la película esa de la isla que viven en un mundo fantástico y cuando los van a matar dicen que van de viaje. Pues esto es lo mismo, allí se van, se encierran ellos, están allí, cuentan sus películas, hacen sus cálculos económicos, nos imponen sus normas y finalmente pues acaban haciendo lo que les da la gana y, insisto, viviendo muy por encima de sus posibilidades. Bueno, quería traer este detalle de los últimos días. Quiero solo una cosa más, que no me extraña nada que haya bofetadas para en las listas, como estamos viendo estos días ya que empiezan a aparecer las puñaladas, porque claro, el salario no está mal, ¿no? El del eurodiputado, quieres decir. Bueno, queríamos traer estas palabras de Gottfried Bloom porque supongo que algunos de ustedes habrán pensado que hay cosas que ajustar también en este sistema. Y hablábamos del Europarlamento, del Parlamento gallego, y hoy ha habido una sesión movidita también en el Congreso de los Diputados. Rafael Hernando, diputado del Partido Popular, estaba hablando en la Cámara cuando fue interrumpido por la oposición y se desataron las iras del presidente del Congreso. Esto no lo hizo mi grupo, lo hicieron ustedes y por lo tanto no me atribuyan a mí cosas que yo no he dicho para intentar faltar a la verdad. Mi respeto a las víctimas de la guerra civil, de las dictaduras y de todas las dictaduras. Parece mentira que no puedan escuchar. Esperen ustedes que termine y luego hagan exclamaciones. Coño, venga. Bueno, lamento y usted, explicar señor al Hernando, Grupo termine Socialista... ya porque esto no es un discurso. Usted explique y diga lo que sea. Mi respeto hacia todas las víctimas de la violencia, del terrorismo, de la guerra, de la dictadura. Bueno, después del mandahuevos de Bono, pues ahora tenemos el coño de Jesús Posada. Yo no sé si creéis que el tono en general de las... En fin, no sé si creéis que el tono de los parlamentos Iván ha cambiado en los últimos tiempos, bueno, un poco reflejo de la tensión que se vive en la propia sociedad. Claro, comparto unha cousa que decía Martiño antes, efectivamente, non? Que sobre todo cando de comprobar como hague aí a montón no Congreso. No, pero cando a sociedade... no, era o PSOE. Ai, están votados cando a sociedade... Como son? Ai, como, de verdade, que como degradan a institución. Espera, pero me alegra que compartes agora. No, comparto unha cousa que evidentemente a tensión que hai na rúa se traslada a política, como non debería ser como debería ser e como ten que ser en momentos que se a rúa está mal, pois o normal é que os representantes dos cidadáns tamén trasladen á Cámara de Representación Territorial que o Congreso esa tensión, esas discrepancias, ese debate que teña que haber. Pero tanto na intervención do Europarlamento como na intervención do Congreso de agora, con bronca, con réplica, con si nos pode parecer mellor ou peor que haxa determinadas exclamacións, como decía Posada ou non, hai unha diferencia, quero dicir, ao final o que se usa é a palabra máis ou menos contundente, incluso, por exemplo, no caso do eurodiputado, co que non comparto nada, máis que a análise, pero o resultado e os obxectivos non, para ele sería a eliminación de Europa, para min é ter outra Europa, non? Pero un discurso absolutamente, como se veía aí, contundente, incluso, vamos, agresivo verbalmente, pero que se limita a discutir, a falar e a expoñer con palabras, non a facer espectáculos de pegar puñetazos, de levantarse, berrar, ou para min as formas poden parecer unha estupidez, pero para min as formas nun parlamento sí que son importantes. Por favor, eu escoitei un discurso elaborado ao eurodiputado británico, pero o outro que escoitou Iván eu non escoitei, entón debo estar empezando a ter unha alteración perceptiva. En que diferencia? Porque eu escoitei que a xente barullaba, non? Hai ese discurso elaborado... Pero ti me estás comparando un barullo a un... Eu estou falando dun barullo que o presidente ten que intervir cando está falando unha persoa. Que conste que a mí non me gusta tampouco e yo solo quiero hacer una pregunta. Por favor, de uno en uno, por favor. Es que yo quiero preguntar y no me dejan. La pregunta es, la Eurocámara son tan fantásticos que solo enfocan al eurodiputado. La pregunta que habría que hacer era, abriendo el plano, ¿cuántos eurodiputados estaban oyendo a Gottfried? Porque igual estaba él solo. Bueno, no, es que eso es un tema muy serio. Es decir, nosotros pagamos a 780 y pico, creo que son, ¿no? Y generalmente, yo que he tenido ocasión de ir un par de veces a ver cómo funcionaba el Parlamento Europeo... Había poquitos. 30 es un acontecimiento. Pero, Fran, no te enteras, estaban en las comisiones trabajando. Yo solamente me matizo en relación con lo que estáis diciendo los dos, que yo ya sé que está muy bien decir que, claro, es que esto es un reflejo de la sociedad y la crispación que se traslada y demás, que puede ser parcialmente cierto, con una diferencia. Yo cuando escucho la crispación o la agitación de la ciudadanía
que puedo estar más o menos de acuerdo con lo que dicen o piden, pero lo cierto es que hablan de educación, hablan de sanidad, hablan de trabajo, de carga de trabajo, hablan de muchas cosas. La mayoría silenciosa. Cuando veo la crispación en el Congreso de los Diputados y o parlamentos, escucho cosas, ¿no?, de pues que si unos están en puertas giratorias, que si otros están, o sea, debates absolutamente distanciados, y ya no digamos que otra vez... Bueno, pues déjame, ahora te escucho, José Manuel, porque hoy se escucharon más cosas en el Parlamento. Unas disculpas de un ministro que venían de una cosa muy concreta y para algunos muy grave que salió de la boca, como decíamos, de uno de los ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cristóbal Montoro, hace unos días, parece que amenazaba a algunos medios de comunicación, no puso nombres, era bastante fácil deducir de quién estaban hablando, de quién estaba hablando el ministro de Hacienda. Vamos a recordar lo que decía entonces. Yo veo continuamente reportajes que se trata de relacionar a mi persona con un pasado que no es presente y además añado que por tanto no tienen ningún sentido. Y esos reportajes sí que los veo en determinados medios de comunicación que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan a mí, no es porque esté teorizando. Me vienen al despacho a contármelos. Yo no puedo decir en público que los medios de comunicación españoles tienen una gran deuda con la agencia tributaria. Está bien, no le gustará, pero es así. Es así. A quien no le gusta es al ministro de Hacienda, que necesita cerrar el déficit público y necesita que los contribuyentes paguen sus impuestos. Eso es lo que necesito. Lo que hace daño es que una determinada información periodística falsee. Eso es lo que hace daño. Y diga, a una multinacional se le ha rebajado la sanción. Y yo digo, no es verdad. ¿Quién lo ha dicho? Un medio de comunicación. ¿Consultó el medio de comunicación al Ministerio? Sí. Se le dijo, no es verdad. ¿Y el medio de comunicación siguió adelante? Sí. Porque dijo, son mis fuentes. ¿Sus fuentes? Explique sus fuentes. Bueno, las fuentes, en fin, no hay que explicarlas. Es una de las pocas cosas sagradas que existen en esta profesión, las fuentes. La semana pasada se produjo esta intervención de Cristóbal Montoro. No te quiero interrogar, María, pero no sé si te parece oportuno que el ministro de Hacienda haga estas acusaciones en la tribuna del Parlamento. ¿Sí o no? En la tribuna del Parlamento, no. En la tribuna del Parlamento, no. Bueno, a él tampoco le debe parecer muy procedente porque hoy aprovechó esa sesión que hoy tenía lugar en Madrid para pedir disculpas a partir de una pregunta. Vamos a verlo. Señor Montoro, como ministro de Hacienda, ¿qué pretende usted cuando intimida a los medios de comunicación? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, agradezco el sentido y el sentido político de su intervención, pero es claramente inexacta. Yo no he citado a ningún sujeto pasivo nunca a lo largo de la legislatura. Ninguno. Subrayo. Y si no, dígamelo usted. Dígamelo usted. Yo me refiero a situaciones generales, no particulares nunca. Situaciones que en mi ánimo está estimular el pago puntual de los impuestos, que es la tarea a la que se dedica el ministro de Hacienda. Y le añado, si por esa expresión alguien, como dice en su pregunta, se siente intimidado, yo le pido públicamente perdón. Públicamente perdón si alguien se sintió intimidado, Iván. Eu creo que, bueno, Montoro outro día se pasou de frenada 20 pueblos, creo que ten que ir un día a unha clase de xornalismo, primeiro que lle expliquen que as fontes non se revelan, en segundo lugar que a ver si le va a tocar la concejala de Martiño. En segundo lugar que, hombre, el a bronca parece, non? Dijo que non volvía a dar clases de periodismo avergonzada. A bronca, si ademais leemos claramente o que dio o ministro outro día no Parlamento, é que a bronca un medio de comunicación por non publicar o que o ministro lle di, faltaría máis, como se fora o nodo e trasladase directamente o que di o ministro e por suposto, bueno, creo que alguén dentro do PP que ten que ter algo de sentido, supoño que o centraría e que lle diría que este ministro, bueno, debería estar cesado hai meses xa, pero que non pode ir andando polo mundo amenazando a todo canto colectivo hai e logo, claro, por certo, esa información era verdadeira e aínda encima
que se teña que preocupar, en vez de andar amenazando a xente, a medios de comunicación, que se teña que preocupar do que está pasando na Axencia Tributaria, non? E de que non se, en fin, cambien informes, de que non se destitúa a todo canto pasou por ali, que non se pliegue os designios e as directrices que dá o ministro de Facenda, que ter unha Axencia Tributaria que loite de verdade contra a fraude fiscal, que é o que ten que facer e non andar amenazando polo mundo adiante. Bueno, eu creo que é evidente que a sociedade así o está percibindo que o nivel político ten baixado nos últimos anos dun xeito alarmante, non? Os discursos e as intervencións que se vían no Parlamento galego e tamén no Parlamento español fai 8, 10, 15 anos, o nivel non ten nada que ver co que estamos vendo hoxe, non? Hoxe o que menos importa é o discurso, non? É como armes ese discurso, é como xustifiques a túa intervención. O que importa e o que buscan todos os diputados que san á tribuna ou todos aqueles que fan preguntas ao presidente do Parlamento, ao presidente do Goberno galego, ao presidente do Goberno español, ou ministros ou demais, é o corte das radios, o corte das teles, e para iso recurres a todo tipo de artimañas, non? Pódese mentir, podes acusar sin probas, podes insultar, podes acabar e pegar un puñetazo ao escano dun diputado se eso sabes que che vale para estar nos medios de comunicación. Bueno, eso é penoso, eso é absolutamente penoso e non me extraña que a xente cada vez lle importe menos a política e lle importe menos os debates políticos, porque o que debería importar son as ideas e os argumentos, pero como tú fagas un discurso ben argumentado, sin mentiras, sin insultos, sin porte unha camiseta do colectivo que está protestando na porta do Parlamento ou na porta do Congreso, non se hace ningún medio de comunicación, entón non se fai. Eso é o que hai. Teño algo que decir, porque eu non comparto exactamente o que di. Eu tampouco creo que teñamos que dramatizar tanto a situación, entre outras cosas porque el mesmo, hai menos de 8 ou 9 anos, foi valorado como senador revelación no seu momento polos xornalistas. Sin insultar, sin acusar a ninguén, sin mentir e sin nada deso. O sea, non fai falta. Ergo, o teu discurso non se sostén na medida en que eu creo que se valoran tamén outras cousas, outras actitudes, outros discursos, como o que tiveches ti no Senado no seu momento. É un piropo, non é outra cousa. Quero decir... Martín, pero claro que se valoran. O que pasa é que esas outras actitudes solapan precisamente ese tipo de discursos. Bueno, no vamos a detener mucho en esto porque quiero avanzar. Yo no estoy de acuerdo con... A veces muy rápido, por favor, a veces nos la cogemos con papel de fumar, ¿no? Porque en este caso concreto... Tú y tus metáforas. No, es que, a ver, yo tengo que reconocer que es hombre, después del coño de Posada, todo es imbatible ya. Pero no, lo que quiero decir es que yo, después de verte, es probablemente el segundo peor ministro en capacidad de relación con la gente. Es gracioso. No, a mí no me parece gracioso, a mí me da bastante miedo, pero en este caso concreto yo creo que el medio de comunicación hizo su trabajo, que es desvelar la información, y él hace bien en ejercer su presión, porque está defendiendo pues una cosa que él no quería que se supiera, y lo hace. Lo que yo entiendo que tiene que hacer es mostrarse igual de beligerante con todos los sectores que deben dinero a Hacienda, con el fútbol, que aunque sea el Real Madrid como el Barcelona, como acaba de hacer la Unión Europea, el informe este que acaba de hacer Joaquín Almunia, o toda esta gente que lo mismo, o sea, que los mismos cataplines que le echa a esta situación de amenazar a que se la echa todo el mundo igual. Bueno, no, es que tengo que avanzar. No, dos, vale, pues solamente que en relación con lo que está diciendo el señor Pérez Bouza, yo creo que todavía hoy, o sea, igual que antes decíais que se hacía trabajo en el Parlamento y demás, también es cierto que todavía hoy hay bueno, pues discursos elaborados, serios y consensuados. Es decir, yo aquí creo que todo lo que es público y notorio que tengo cierta debilidad por el señor Puig Fraga, pero yo he escuchado de discursos de Pedro Puig que realmente y recogidos por los medios de comunicación. En esa línea, efectivamente, y han sido recogidos por vamos a ver, eu que dirán, seguramente, nas horas e horas que duran os plenos haberá discursos, pero non trascenden. Se yo preguntas á sociedade non nos coñece. Los de Puig, yo sí los he visto. Bueno, dejadme que no nos salgamos del Parlamento simplemente para recordar una cosa. Recordarán que esta casa V Televisión, una periodista de esta casa, Viviana Villaverde, desvelaba hace unas semanas un incidente que tenía lugar en el Parlamento y que provocaba una denuncia. Estamos hablando de una diputada del PSDG, de Beatriz Estallo, que según un guardia de seguridad de la Cámara Legislativa gallega protagonizó un incidente con su coche. Seguro que lo recuerdan perfectamente. Bueno, pues hoy se produjo la ratificación de esa denuncia por parte del guarda de seguridad. Vamos a ver el momento en el que entraban a declarar delante del juez Vázquez Taín, que casualmente es el que está instruyendo esta causa. Vázquez Taín, también, como saben, instructor de la muerte de la niña Asunta Basterra. Vamos a verlo.
¿Se ratificó la denuncia? Sí, ratificamos la denuncia nada más. Perfecto, gracias. ¿Los siguientes pasos ahora? Bueno, ratificación de esa denuncia en el juzgado. La pelota está en estos momentos, como decíamos, en el tejado de Vázquez Taín, que tiene que decidir si archiva el caso o continúa con el proceso judicial que podría acabar, recordemos, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al tratarse, como sabemos, de una diputada que está aforada y tiene una serie de protecciones, dada su condición. Iván, ¿qué te parece? Que está seguro que va a renunciar para someterse al escrutinio de la justicia. Bueno, pois que ten o momento axeitado para demostrar o que realmente pasou nese incidente, non tanto Beatriz Estallo para demostrar a súa inocencia, non? E, bueno, pues que efectivamente... Da que ti estás convencido? Bueno, eu creo que o incidente se produciu, vamos, a mí non se me pasa pola cabeza que Beatriz Estallo intentase atropellar a ninguén, porque, vamos, non creo que ninguén estea tan tolo, e menos unha persona que se senta no Parlamento como para atropellar a ninguén. En fin, sei que a súa intención non sería atropellarlo. Que o incidente se produciu, parece evidente que sí que se produciu, non? Está grabado e pasou algo que eu creo que non debería pasar, e xa dixen aquí que a mí non me parecía procedente que eso pasase no Parlamento de Galicia, non? En todo caso, sobre o tema do atropello, eu creo que evidentemente quedará en nada porque bueno, insisto, porque é evidente que ninguén intentou atropellar a ninguén. Sobre o incidente, bueno, pois veremos que as probas que pode aportar cada quen e que o que pasa finalmente, pero en todo caso, bueno, se esclarecerá e se demostrará efectivamente o que pasou. Bueno, pues déjame que cambiemos de asunto porque esta mañana algunos que utilizamos las redes sociales nos despertamos o vimos, escuchamos tempranito una canción, esta. Hoy no pude ver los planetas en perfecta conjunción. Una inquietud persigue mi alma, de Iván Ferreiro, del Vigues Iván Ferreiro, que colgou esta mañá Martiño Noriega no seu Twitter. Por que, Martiño? Porque colgo música todas as mañás. Que casualidad, non? Justamente hoxe. Que necesito música para respirar. A xente que me sigue polas redes sabe que colgo e moi variada. E, bueno, este tema gústame. Non é a primeira vez que o colgo. Bueno, pero se sabías que iba a ser obxeto de comentario, como finalmente creo que foi, non? Bueno, pois era que máis me apetecía escoitar. Estás melancólico. No, quero decir... Bueno, non me esperaba isto. De eso se trataba. No, porque normalmente sí me acompaño moito da música para no coche e para meditar tamén? Non, pero sí que reflito moitas veces estados anímicos, entón, bueno, sí, tampouco lle dou unha profundidade, dicir, vou ao YouTube, collo temas, o subo, e o primeiro que me apetece escoitar. Bueno, pois... Non teño tempo para... Estamos falando de meditación, estamos falando de esa exclusiva do noso compañeiro Carlos Punzón, hoxe nas páxinas da Voz de Galicia, protagonizada por Martiño Noriega, na que se decía algo moi concreto, que estás meditando deixar de ser o número 2 de Beiras. Como vai esa meditación? Vai ben. Non, vamos a ver, é dicir, é certo que eu lle trasladei aos compañeiros que necesitaba un tempo para pensar cal era o meu rol, o lugar onde eu podo máis aportar ao proxecto que estamos construindo, e estou en ese proceso sin dramatismos, sin absolutos dramatismos. Moitas veces téndese a facer, bueno, ou a minorar cal é o rol dunha persoa, redúcese a clichés en estruturas partidarias, a postos, cargos. Eu sempre funciono dunha maneira bastante con moita distancia de todo iso. E non lle teño apego aos cargos. Eso non minora o meu compromiso. Quero decir, eu estou comprometido con un proceso de construcción da nova, que haberá algo, de AGE... Haberá algo que te incomoda do que está acontecendo, de como están transcurrindo as cousas, senón non terías moitas cousas que pensar. Non, de verdad, penso... Decía un profesor na universidade, decía, dinvos que o saber non ocupa lugar en neurofisioloxía, pero sí que ocupa. E o mesmo pasa cos enerxías, que hai que economizalas. E entón, saber, en estes momentos que estamos a vivir, onde podes aportar máis, sin en ningún momento renunciar ao proxecto que estás construindo colectivamente con moitos e moitas. E estou en ese proceso. Certo é que, bueno, que a noticia cae xustamente cando estou dando un proceso de diálogo, de ver onde podo aportar máis. Pero o vivencio sin dramatismo. Deixa un momentiño. Carlos Punzón, moi buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué crees que Martiño se lo está pensando? Bueno, Martiño yo creo que está ahora mismo en una situación como todo el resto de Anova,
que tiene un problema de crecimiento, un crecimiento rápido e inesperado, que les pilló sin los huesos todavía en su sitio y con la ropa corta, y tiene problemas de crecimiento. Pero es que además de crecimiento tampoco sabe muy bien hacia dónde ir. Hay una parte de AGE que quiere reeditar, de ANOVA, que quiere reeditar la coalición que se formó con AGE en las autonómicas para concurrir hacia las europeas y hacer que esa coalición no sea una cuestión puntual, sino que siga adelante para los siguientes procesos, especialmente para las municipales. Y hay otra parte de AGE, de ANOVA, que rodea muy cerca, en este caso a Beiras, que prefiere justamente en el proceso de europeas marcar un camino distinto hacia otra parte y remarcar el carácter nacionalista con el que nació ANOVA. Te voy a poner un compromiso, Carlos, ya sabes cómo soy. Si Martiño representa una de las corrientes, ¿quién representa la otra? Bueno, pues lo estaba diciendo, la parte, digamos, de más edad que ha acompañado a Beiras durante más tiempo y que tiene nombres propios reconocibles para la gente que seguimos la información que genera ANOVA, y tiene nombres pues conocidos como Mario Perrico o Luis Eiré, ¿no? Es gente que quiere pisar más el acelerador del nacionalismo otra vez e incluso ponerse en una órbita en paralelo hacia el bloque. A mí me dicen que incluso para tratar de reeditar aquello que fue el BNPG, una especie de coalición en este caso sería de tú a tú, una parte entre ANOVA y parte del bloque. Bueno, tiene ciertas contradicciones porque la primera en la frente es las europeas y los dos están, esas dos partes, esa parte de ANOVA y el bloque está tratando de conseguir el apoyo de Bildu para formar parte de una lista en la que difícilmente va a ser encajable ANOVA y el bloque sin que haya problemas, ¿no? ¿Cómo crees que se va a resolver esta crisis? ¿Llegará la sangre al río? Bueno, a mí hay una parte de ANOVA que me dice que la reunión del sábado pasado fue un poco el punto y final de ANOVA. Yo no sé si tanto, pero dentro de aquel sábado, yo realmente el teléfono se me acabó la batería y me hablan de guerra civil, de limpieza étnica, de palabras muy duras entre compañeros de partido. Me parece que la reunión del sábado debe ser muy, muy potente. Incluso se colgó parte de la intervención de gente como Antón Sánchez en la red, con intervenciones, pues en su caso fue una intervención emotiva, pero bueno, muy emotiva, que significaba que algo allí se habían dejado la piel por el camino, ¿no? Antón Sánchez lo vamos a escuchar enseguida, pero Carlos, te pido, ya que tenemos aquí a Martiño, pura coincidencia, tenemos tanta sorte que sempre... Sí, no, pero quero dicir, a sorte tente que pillar traballando, que di outro. Fallo unha pregunta, Martiño. Bueno, supongo que se escurrirá, pero yo lo que me gustaría saber es qué piensa Martiño ante su decisión que puede hacer Beiras, y si no sabe lo que puede hacer Beiras, qué le gustaría que hiciera, porque a pesar de todo yo creo que las dos partes se siguen disputando a Beiras como ese mascarón de proa, que unos quieren que sea más transversal y otros quieren que tenga un giro hacia un nacionalismo, ¿no? Martiño. A miña relación con Xosé Manuel está absolutamente blindada e basease no respeto e falamos moitísimo. Co cal eu coido que vai a respetar calquera decisión que adote porque sabe que nunca vai ser unha decisión destructiva e sempre vai ser unha decisión para aportar e para buscar novos espazos. Pero como está procesando Beiras Beiras, eu comento sin ningún tipo sin dramatismos e sabendo que eu, bueno, que penso onde pode ser máis útil e a veces pensas que pode ser máis útil en roles partidarios ou máis en acción social e eu, bueno, o motivo moitas veces de que o pense non é tanto a cuestión que decía Carlos, senón por contradecilo de posicións lexítimas, é dicir, a Nova vende a aprobar agora mesmo unha conferencia para que o conxunto da militancia vote que modelo quere de coalición para as europeas e entón vaise definir democráticamente iso, e iso é un exemplo, é dicir, non acontece como en outras formacións, aquí todos os militantes van a votar que coalición queren, entón non é un motivo para iso, non, é máis unha cuestión de rol, de comodidade, de como te encontras ti en posicións de responsabilidade partidaria ou se prefires aportar en outros espazos. E en canto a Xosé Manuel, a miña relación con ele é unha relación que vai máis alá da política, entra na afectividade e na hermandade, e é un amigo co cal, como bo amigo, ni me presiona, me comprende e falamos, é dicir, porque é así, non é unha pose, que é verdade. E Mario Loperrico é amigo teu? Mario Loperrico é compañeiro de proxecto político, pero eu amigos na vida teño moi poucos.
É dicir, sobramos dedos. E eu, cando digo que alguén é amigo, é que é amigo, non? E logo compañeiros ou xente que teño traballado políticamente teño moitísimo. E están facendo cousas, digo, porque son os nomes que están aparecendo. Mario López Rico e Luis Eire, que non compartes? Non, están traballando políticamente como levan traballando políticamente durante moitísimo tempo. Pero vas decir algo esta noite, Martiño? Non. Pero xa xo dixen cando cheguei. Máis que nada, porque se estou un proceso personal de saber o que vou a facer, estou falando con xente e o fago sin dramatismos, claro, se non o pechei, como vou a decir algo? É dicir, como vou a socializar mediáticamente unha posición que eu non teño pechada? E máis alá diso, eu se algo aprendín durante todos estes anos, incluso no proxecto do BNG, é a respetar posicións diverxentes políticas. É dicir, non fago cuestión disso. Outra cousa é como economizo as miñas enerxías e incluso a miña credibilidade o meu traballo. Deixa un momentiño, hai máis porque cousas que a política, tamén hai espazos persoais, e hai moitas cousas, hai compromisos, eu teño un compromiso co Concello que teño que pechar, un ciclo, é dicir, hai moitas cousas. Antón Sánchez sí que falou, hoxe V Televisión e La Voz de Galicia estiveron con este deputado que, como decía Carlos Punzón, o pasado sábado protagonizou unha intervención emotiva, intervención que apareceu, que estivo colgada nas redes sociais durante un tempo. Por que desapareceu das redes? Non o sei, non o sei. A min, eu con todo o meu respeto, é dicir, traballo nas redes, creo nas redes, pero creo que hai que respetar. É dicir, a mí non me parece normal que se suba unha intervención dun compañeiro nun órgano dun partido ás redes sociais. Entre outras cosas porque estamos vulnerando o principio de confianza agás ese compañeiro quera subir as súas intervencións donde sexa, non? Pero non teño nada que ver, é dicir, teño cousas moito máis importantes Imos que escoitar o que preocuparme. nos dixo Antón Sánchez hoxe. En absoluto. Eu estou dando estes debates precisamente porque creo que a Nova vai cometer moitos erros, está cometendo erros, hai que reconocelos e mellorar. Porque eu, cando formamos a Nova, xa sabíamos que íbamos cometer erros. A clave é debatir as cuestións sinceramente como se fai e sacar sempre unha síntesis das diferentes posicións. En esas estou todo o contrario. Eu creo que isto nos vai servir para sair reforzados. O mismo que actuamos con vehemencia e con pasión nas intervencións no Parlamento, entre nós tamén falamos eso, pero estamos falando entre irmáns, nas familias tamén hai estas discusións, non hai ningún toque de atención, simplemente son informacións que trascenderon desa coordinadora que faz dentro do contexto de que estás falando entre compañeiros e que moitas veces son así, o sea, moitas veces os debates son así, pero ao sair, pois eu sigo considerando a todo o mundo os que defenden a miña posición e os que non compañeiros, igual que tamén considero compañeiros e compañeiras na loita deste país, pois os compañeiros de Esquerda Unida, do Espacio Ecosocialista, de ECO, do Bloque Nacionalista Galego, porque creo que hai moitas máis cousas que nos unen que as que nos separan. Martín, entón fala de erros. Que erros? Supoño que serán os erros dunha forza política que se di atípica e que está obrigada a dar máis co resto das forzas políticas. Pero cales son eses erros? Eso teria que contestalo él. Pero ti pensas que se teñen cometido erros neste proceso? Eu supoño que en toda forza política se está configurando hai erros, Fernanda. O que pasa é que non sei a que le se refería ele exactamente, nin a que se refería, non? Pero ti crees que hai erros, o mellor podesme dicir cal pode ser un dos erros que... Por exemplo, eu creo que un dos erros é decir que vas a posicións de osmos e cos movimentos sociais ou de partido movimento e acabar reducido mellor a formulacións políticas tradicionais ou de partido clásico que en estes momentos eu entendo que non son útiles para a sociedade, pero é unha opinión. É por poñer un exemplo, é dicir, cando ti saes a navegar a mar aberto, saes porque entendes que a sociedade está a demandar outras estructuras, pero no fondo podes acabar reproducindo os mesmos erros. É como no amor. Eu sempre a veces o digo, é dicir, tú vas na vida e vas buscando o amor, e moitas veces con diferentes persoas acabas chegando ao mesmo punto, porque o problema eres ti. O mesmo pasa tamén nas estruturas organizadas. Pero está sendo demasiado convencional a Nova para o que ti agardabas? Non, eu creo que a Nova está facendo un exercicio para intentar non selo, pero moitas veces reproduce modelos dos partidos, pero igual que se reproducen, o debate que hai en a Nova non un debate que se este dando en a Nova, eu creo que se está dando en xeral na maior parte das formacións da esquerda, digo, do Estado, porque se algo aprendín durante todos estes meses, en primeira liña e nos contactos que houve pola fronte ampla, é que a maioría das estructuras da esquerda do Estado, soberanistas ou non acaban de asumir que Roma arde
e siguen instaladas en exercicios de dialéctica ou de esgrima. Bueno, dixeches máis cousas das que estaba previsto. Non vou estender moito este debate porque quero falar moito de Banesco, pero si me vas permitir que Xosé Manuel Pérez Bouza, tendo en conta que partides dunha casa común que é o Bloque Nacionalista Galego, que sí que me diga que opina do que está acontecendo con Anova e por extensión con AGUE. Bueno, eu teño por norma ser moi respetuoso cos problemas que poidan ter outras organizacións políticas. Eu creo que os problemas internos das distintas organizacións políticas se ten que resolver a nivel interno e sempre que non teña unha incidencia directa nas institucións, como foi algún dos episodios que viviu AGE, que protagonizou AGE, Anova, que sí que xa tiña unha incidencia directa, por exemplo, no Parlamento galego, pois eu non vou a facer ningún tipo de comentario. Eu desexolle que acerten, eu quero que en Galicia haxa forzas políticas propias, de distintos, mirando cara a distintos espectros, recollendo pareceres e sentires de diferentes ángulos, e iso é bo para o país. Por lo tanto, que acerten, que continúen o seu camiño, igual que outros intentamos construir o noso. Para rematar, Martiño, cando remata o plazo? Tic-tac, tic-tac. Non, eu non vou a manter isto, e máis agora, non? A idea era leválo con tranquilidade, pero agora hai que recoñecer que moitas veces, cando a cuestión mediática, que forma parte das reglas do xogo, entra a formar parte, distorsiona todo moito, porque, claro, non podes dar os procesos que querrías dar con tranquilidade. Eu agardo poder tomar unha decisión ao finais de semana. Carlos Punzón. Hola, Carlos, ¿sigues ahí? Sí, te oigo. Bueno, que enhorabuena por esa exclusiva, como decíamos, con la que esta mañana nos desayunábamos todos, medios de comunicación incluidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, hasta el final del programa, hablaremos de esa noticia histórica que tiene que ver con el futuro financiero de este país, de Galicia, Banesco, el Banco Echeverría, que serán los nuevos propietarios de NCG, una subasta que se ha resuelto un poco antes de lo previsto, ya que, como les decía, Banesco ha hecho una oferta que el FROB no ha podido rechazar. Muchos testimonios tenemos a la vuelta. El venezolano Banesco compra Nova Galicia. El grupo prometió aumentar el crédito y no tocar el empleo. ¿Era esta la mejor opción para Galicia? ¿Se respetará la galleguidad del banco? Las respuestas esta noche en la tertulia de Vía V.